Hay una clase de cansancio que no se cura con una noche de sueño. Hay una fatiga que no se arregla apagando el teléfono, cerrando la puerta del cuarto o tomándose un fin de semana libre. Hay gente que duerme 8 horas y se levanta igual de agotada. Hay personas que sonríen en público, trabajan, sirven, cumplen, pagan cuentas, cuidan hijos, sostienen a otros y por dentro sienten que vienen arrastrando el alma desde hace meses. Y si alguna vez te pasó eso, si alguna vez miraste al cielo y dijiste en silencio, Señor, ya hice todo lo que pude, ya peleé todo lo que sabía pelear, ya cargué lo que tenía que cargar, pero no doy más. Entonces este mensaje es para vos. Porque hoy no vengo a hablarte de un descanso superficial, no vengo a hablarte de unas vacaciones, de una pausa de agenda, de un recreo emocional. Hoy quiero hablarte del descanso que solo Dios puede dar. Ese descanso que no siempre cambia primero lo que te rodea, pero empieza cambiando lo que te pesa adentro. Ese descanso que no siempre silencia de inmediato la tormenta de afuera, pero sí ordena el caos de adentro. Ese descanso que no viene porque todo se resolvió, sino porque Cristo entró en escena. Jesús dijo algo extraordinario en Mateo 11:28, 3:0. Dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjate bien. No dijo, vengan a una filosofía. No dijo, vengan a una disciplina mental. No dijo, vengan a una religión que los entretenga. Dijo, venid a mí. El descanso del alma no está en un método. El descanso del alma tiene nombre y su nombre es Jesús. Y eso cambia todo, porque muchos de nosotros fuimos educados para resistir, para aguantar, para seguir, para producir, para no llorar, para no pedir ayuda, para no aflojar nunca. Y a veces trasladamos eso a la fe. Pensamos que Dios se impresiona con nuestra resistencia, con nuestro esfuerzo salvaje, con nuestra capacidad de seguir aún rotos. Pero el Evangelio no dice, esfuérzate hasta que te ganes el abrazo de Dios. El Evangelio dice, venid a mí. Eso significa que Dios no te está pidiendo que te salves a ti mismo. Te está invitando a rendirte en el lugar correcto. Y aquí quiero detenerme un momento porque hay gente que ama a Dios, que ora, que sirve, que incluso tiene años de iglesia, pero arrastra un cansancio viejo. Un cansancio que no nació esta semana. Viene de lejos. Viene de haber sostenido una casa casi solo. Viene de haber enterrado sueños, viene de haber esperado respuestas que tardaron, viene de haber sido fuerte para todos, pero de no haber encontrado un lugar donde uno mismo pudiera llorar tranquilo. Viene de decepciones, de pérdidas, de traiciones, de procesos largos, de noches en las que nadie vio las lágrimas. Y uno termina funcionando pero no descansando, uno sigue pero por inercia, uno camina pero por dentro está pidiendo auxilio. Por eso me conmueve tanto que Jesús no llama a los perfectos, llama a los cansados, no llama a los impecables, llama a los cargados, no llama a los que tienen todo bajo control, llama a los que ya no pueden con el peso. Y eso significa que tu agotamiento no espanta a Dios, tu fatiga no lo incomoda, tu quiebre no lo sorprende, Él no retrocede cuando te ve débil, Él se acerca más. Mira la escena de 1 Reyes 19. Elías acababa de vivir una de las victorias espirituales más impactantes de la Escritura. Había visto fuego caer del cielo. Había enfrentado a los profetas de Baal. Había visto la mano de Dios obrar con poder. Y sin embargo, poco después lo vemos huyendo, sentándose debajo de un enebro y diciendo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. 1 Reyes 19, 4. Qué fuerte es eso. Un hombre usado por Dios, un hombre que acababa de ver gloria, ahora está diciendo, no puedo más. Y lo que más me toca no es solo la crisis de Elías, es la manera en que Dios lo trata. Dios no le da primero un sermón, no lo humilla. No le dice, ¿cómo puede ser que después de lo que hiciste ahora estés así? No, primero lo deja dormir, luego le da pan. Luego le da agua, luego lo deja volver a dormir, después lo vuelve a alimentar y recién más adelante le habla en el silbo apacible y delicado 1 Reyes 19, 5 hasta 12. ¿Te das cuenta? A veces Dios no empieza corrigiéndote, empieza cuidándote. A veces el cielo sabe que antes de ciertas respuestas necesitas reposo, antes de grandes instrucciones necesitas volver a respirar, antes de pedirte que corras otra vez, Dios quiere que comas, duermas y te recompongas. Eso destruye la idea religiosa de que siempre hay que estar al máximo. No, a veces uno ama a Dios y está agotado. A veces uno tiene fe y está cansado. A veces uno no está en rebeldía, está exhausto.
Y hay una gran diferencia entre las dos cosas. Porque cuando confundimos agotamiento con falta de espiritualidad, terminamos cargando culpas que Dios nunca puso sobre nosotros. Déjame decírtelo con claridad. Sentirte cansado no te hace menos santo, necesitar descanso no te hace menos creyente. Pedir una pausa no te convierte en una persona débil. Hay temporadas en que el alma viene cargando demasiado y necesita escuchar otra vez la voz del pastor diciendo, venid vosotros aparte y descansad un poco. Marcos 6:31. Ese texto de Marcos 6 me encanta porque muestra a los discípulos volviendo del ministerio, contando todo lo que habían hecho y enseñado. Y Jesús, que podría haberlos mandado de nuevo al trabajo, les dice, vengan aparte y descansen un poco. ¿Por qué? Porque eran tantos los que iban y venían que ni aún tenían tiempo para comer. Entonces el mismo Jesús que los envió a servir, también les dijo que se apartaran a descansar. El mismo Cristo que ama el fruto, cuida la raíz. El mismo Señor que te da asignaciones, también protege tu corazón para que no te conviertas en una máquina vacía. Hay gente que cree que descansar es perder tiempo. Pero bíblicamente descansar también es obedecer, porque el descanso santo es una declaración de confianza. Es decir, Señor, yo no sostengo el universo, tú sí. Yo no mantengo latiendo el mundo, tú sí. Yo voy a hacer mi parte, pero no voy a vivir como si todo dependiera de mí. Por eso el Salmo 127:2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¡Qué palabra poderosa! No está exaltando la pereza, está confrontando la ansiedad. Está diciendo que hay un punto en el que el esfuerzo deja de ser diligencia y se convierte en afán, y el afán no honra a Dios. Hay una diferencia entre trabajar con responsabilidad y vivir con el alma apretada. Hay una diferencia entre ser esforzado y ser esclavo del miedo. Hay gente que no descansa porque cree que si afloja un poco todo se cae, que si no controla todo se desordena, que si no está encima de todo nadie hará nada bien. Y esa forma de vivir destruye el cuerpo, seca el espíritu y rompe la paz. Permíteme hacer aquí una aplicación pastoral. El agotamiento continuo muchas veces no es solo producto de mucho trabajo. A veces nace de querer ocupar un lugar que solo le corresponde a Dios. Cuando yo creo que todo depende de mí, me vuelvo mi propio Salvador. Cuando creo que si no intervengo en todo, nada funcionará, me coloco en un trono que no me pertenece. Y tarde o temprano eso me aplasta. Porque yo no fui creado para gobernarlo todo. Fui creado para caminar con el que sí lo gobierna todo. Por eso Jesús no solo te invita a venir a Él, también dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:29 hasta 30. Ahora, eso suena extraño, porque uno piensa, si estoy cansado, ¿por qué me hablas de yugo? Porque el problema no es solamente cargar, el problema es cargar solo, cargar mal y cargar lo que Dios nunca te pidió que cargaras. El yugo de Cristo no es la abolición de toda responsabilidad, es el fin de la esclavitud del alma, es caminar uncido a Él, es avanzar con la fuerza correcta, con la compañía correcta, en la dirección correcta. Lo que Jesús ofrece no es anarquía espiritual. No es vivir sin disciplina, sin obediencia, sin entrega. Es algo mucho mejor. Vivir acompañados por el Maestro manso y humilde de corazón. Los comentarios bíblicos sobre Mateo 11 destacan que Cristo contrasta su carga con el peso del legalismo y de las exigencias humanas. No te está poniendo encima una piedra más. Te está quitando la que te estaba asfixiando. Te está diciendo, deja de intentar salvarte por rendimiento. Deja de creer que tu valor depende de lo que produces. Deja de presentarte delante del Padre como si tuvieras que convencerlo, ven a mí. Y yo sé que muchos no saben hacer eso. Sabemos trabajar, sabemos resolver, sabemos responder mensajes, apagar incendios, sostener a otros, pero no sabemos venir a Cristo con las manos vacías. No sabemos sentarnos delante de Dios sin intentar impresionarlo. No sabemos llorar sin pedir disculpas. No sabemos decir, Señor, no traigo resultados, no traigo explicaciones, no traigo méritos, solo vengo porque estoy cansado. Sin embargo, ese lugar de honestidad es sagrado, porque Dios trabaja poderosamente con la gente que deja de fingir fortaleza. Mira el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, Salmo 23, 1-3. Observa el lenguaje. No dice solamente que habrá pastos.
Dice, me hará descansar. Eso significa que el descanso también es una obra pastoral de Dios. El pastor no solo alimenta, también calma. No solo guía, también aquieta. No solo corrige rumbos, también recuesta al alma en un sitio seguro. Los comentaristas señalan algo hermoso. La oveja no se acuesta fácilmente si tiene miedo, si hay conflicto, si hay plagas que la irritan o si tiene hambre. Necesita que el pastor trate esas amenazas. Y eso me bendice porque retrata nuestra vida. ¿Cuántas veces no descansamos porque hay miedo? ¿Cuántas veces no descansamos porque hay fricción en casa, en la familia, en el trabajo? ¿Cuántas veces no descansamos porque algo nos está picando el alma continuamente? Una ansiedad, una culpa, una preocupación. ¿Cuántas veces no descansamos porque sentimos que nos falta algo esencial? Y entonces el Salmo 23 nos recuerda que el pastor sabe trabajar con todo eso. Él no solo te dice descansa, Él prepara el escenario del reposo. Por eso no todo descanso empieza con dormir. Algunos descansos empiezan con perdonar, otros empiezan con soltar, otros empiezan con ordenar prioridades. Otros comienzan cuando uno deja de querer controlar personas que no puede cambiar. A veces el alma no necesita solo cama, necesita rendición. Necesita que saques de tus hombros el papel de Mesías de la familia. Necesita que aceptes que no puedes arreglarlo todo, no puedes sanar a todos, no puedes garantizar todos los resultados. Y cuando dejas de jugar a ser Dios, recién ahí empiezas a respirar como hijo. También está Isaías 40 contra 29, 3:1, uno de esos pasajes que parecen medicina para los agotados. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas deliferas, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. No dice que Dios presta fuerzas a quien todavía tiene reservas, dice que multiplica al que no tiene ningunas. Eso es gracia, eso es evangelio, eso es cielo metiéndose en el límite humano. Porque hay momentos en que uno ya no tiene cómo seguir y en ese punto algunos se avergüenzan. Pero la Biblia dice que ese es exactamente el lugar donde Dios suele intervenir con más ternura. Cuando ya no puedes, Él puede. Cuando se acabó tu argumento, aparece su fidelidad. Cuando se rompió tu suficiencia, se hace visible su poder. Ahora bien, cuidado con malinterpretar esto. Esperar en Jehová no es quedarse inmóvil, deprimido, resignado. Esperar en Jehová es poner el peso del corazón en Él, es confiar activamente. Es seguir caminando, pero sin idolatrar tus fuerzas. Es seguir obedeciendo, pero sabiendo que el resultado no nace solo de tu esfuerzo. Por eso Hebreos 4, 9 hasta 11 dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Qué paradoja tan preciosa, procuremos entrar en el reposo. No se trata de ganarlo por obras, sino de no rechazarlo por incredulidad. De no vivir como si la gracia fuera teoría, de no volver una y otra vez al viejo sistema del autoesfuerzo espiritual. El reposo de Dios tiene una dimensión presente y una futura. Presente porque hoy en Cristo podemos soltar la carga del pecado, del legalismo, de la ansiedad, de justificarnos. Futura porque un día entraremos en la plenitud del descanso eterno. Pero mientras tanto, aquí y ahora ya no tenemos que vivir como esclavos. Ya no tenemos que vivir bajo el látigo del nunca es suficiente. Porque en Cristo el alma encuentra casa. Y yo sé que alguien necesita escuchar esto. No todo lo que te cansa viene del infierno. Algunas cosas te cansan porque las cargaste sin permiso. Porque dijiste sí cuando debiste decir espera. Porque quisiste salvar una historia que solo Dios podía restaurar. Porque convertiste tu valor en productividad. Porque te volviste experto en responder a todos menos a tu propia alma. Y entonces el cielo hoy no viene a acusarte, viene a invitarte de nuevo. Quizás hace meses que no sientes paz. Quizás hace tiempo que oras, pero oras acelerado. Lees la Biblia, pero como quien marca asistencia. Vas a la iglesia, pero con la mente en 1000 problemas. Hablas con todos, pero casi no hablas de verdad con Dios. Y hoy el Espíritu Santo te vuelve a decir, ven aparte, no porque te quiera aislar para destruirte, sino porque quiere encontrarte otra vez en el secreto, quiere devolverte el pulso interior, quiere sanar la maquinaria del alma. Mira a Marta en Lucas 10. Jesús entra en su casa y Marta está afanada y turbada con muchos quehaceres. María, en cambio, se sienta a sus pies. Y Jesús no desprecia el servicio, pero sí corrige el desorden del corazón. Le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Lucas 10,
41 hasta 42. Hay gente que ama a Jesús pero lo sirve con el corazón fragmentado. Y Jesús no te quiere menos trabajador, te quiere más centrado, menos turbado, menos disperso, más a sus pies. Porque desde ahí nace el servicio sano. Filipenses 4, 6 hasta 7 dice: por nada estéis afanosos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No es una paz lógica, no depende de que todo haya mejorado. No depende de que el banco te haya llamado, de que el diagnóstico haya cambiado hoy mismo, de que tu hijo ya esté transformado mañana por la mañana. Es una paz que sobrepasa, va por encima del cálculo. No niega la realidad, la gobierna desde un nivel superior. Es la paz de Dios haciendo guardia en tu mente. Y eso es fundamental, porque mucho del cansancio actual es mental. Hay personas que no paran nunca por dentro. El cuerpo está sentado, pero la mente sigue corriendo. La boca calla, pero los pensamientos no se apagan, y así es imposible descansar. Por eso la paz de Dios no viene solo a tocar emociones, viene a guardar el corazón y los pensamientos, viene a custodiar tu mundo interior, viene a poner centinelas en la puerta de tu mente para que no entre cualquier voz. Aquí va otra aplicación pastoral. No siempre se descansa dejando de hacer cosas, a veces se descansa dejando de escuchar ciertas voces, la voz de la culpa, la voz de la autoexigencia, la voz de la comparación, la voz del miedo al futuro, la voz del si no lo resuelves hoy, todo va a explotar, la voz que te dice que vales por lo que produces, la voz que te acusa por necesitar ayuda. Hay voces que drenan más que el trabajo mismo, y Jesús hoy quiere callarlas con una palabra más fuerte: venid a mí. Tal vez tú dices: pero yo he venido muchas veces y sigo cansado. Y yo te respondería con ternura: a veces venimos a Dios pero sin soltar la carga. Venimos, oramos, lloramos, pero al salir volvemos a levantar la misma mochila. Queremos consuelo sin rendición, queremos paz sin entrega, queremos alivio sin obediencia, y el descanso de Cristo no funciona así. Él no solo te acaricia, también te enseña a vivir de otro modo. Por eso dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11, 29. El descanso también se aprende. No es solo una experiencia emocional en un altar, es una escuela de vida. Aprendes a vivir a otro ritmo, aprendes a decir no. Aprendes a dejar en manos de Dios lo que no puedes resolver. Aprendes a delegar, aprendes a hacer silencio, aprendes a no responder cada provocación. Aprendes a no hacer del drama de otros tu vocación. Aprendes a mirar tus límites sin vergüenza. Aprendes a entender que la humildad también consiste en aceptar que eres humano. Y hay algo más profundo todavía. El descanso más grande no es físico ni emocional, es espiritual. Jesús no solo vino a darte un respiro, vino a reconciliarte con el Padre, porque el alma humana está inquieta mientras vive lejos de Dios. Puedes tener dinero y seguir inquieto, puedes tener fama y seguir inquieto, puedes tener casa linda, agenda ocupada, gente alrededor y seguir sin paz, porque el centro del ser humano fue diseñado para Dios y fuera de él todo termina pesando demasiado. Por eso el pecado agota, la culpa agota, la doble vida agota, fingir agota, sostener apariencias agota, tratar de justificarse por obras agota, y Cristo vino a romper ese círculo. Como enseñan las Escrituras, su descanso incluye la liberación de la carga del pecado y de los intentos vanos de alcanzar a Dios por esfuerzo humano. En la cruz, Jesús cargó lo que nosotros no podíamos cargar, y por eso hoy no tienes que demostrarle nada al Padre para ser recibido. En Cristo ya tienes acceso. Si me estás oyendo y hace tiempo vienes cargando no solo cansancio, sino también vergüenza, déjame decirte algo: el Señor no te invita porque estés impecable, te invita precisamente porque estás trabajado y cargado. No esperes sentirte digno para venir. Ven y Él hará la obra. No esperes tener todas las respuestas. Ven y Él ordenará lo que hoy está roto. No esperes llegar fuerte, ven débil. Cristo sabe trabajar con gente que llega rota. Y quizás alguien diga: pero mi problema no es solo el alma, tengo cuentas, tengo noticias médicas, tengo una familia quebrada. Lo sé y no estoy minimizando nada. El Evangelio no es evasión, pero sí te digo esto: el descanso de Dios cambia la forma en que atraviesas la batalla. A veces la tormenta no termina hoy, pero tú ya no la atraviesas solo. A veces la noche sigue siendo noche, pero ya no estás abandonado en ella.
A veces no desaparece el problema de inmediato, pero desaparece esa sensación de orfandad que era peor que el problema. Salmo 121:4 dice que el que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. Eso significa que mientras tú duermes, Dios sigue despierto. Mientras tú descansas, Él no abandona el control. Mientras tus ojos se cierran, sus ojos siguen sobre tu historia y eso debería liberarte. Porque a veces uno cree que si se duerme traiciona la urgencia del problema, como si descansar fuera irresponsable, pero no, descansar en Dios también es una forma de fe. Es acostarte diciendo, Señor, yo no puedo vigilar el universo esta noche, pero tú sí. Qué tremenda diferencia hay entre dormir por agotamiento y dormir en confianza. Hay gente que cae rendida y hay otra que se entrega. Una cosa es desplomarse porque el cuerpo no da más. Otra cosa es recostarse en el cuidado del Padre. Y hoy Dios quiere llevarte a ese lugar, no a una pausa sin propósito, sino a un descanso con presencia. No a la desconexión fría, sino al reposo santo. Quizás por años te enseñaron a ser útil, pero no a ser cuidado. Te enseñaron a dar, pero no a recibir. Te enseñaron a ministrar, pero no a quedarte quieto frente a la voz de Dios. Y hoy el cielo te está reeducando. Te está diciendo que no eres un obrero sin alma, eres un hijo. No eres una herramienta del reino, eres familia. No eres valioso solo cuando produce fruto visible, eres amado aún antes de hacer nada. Y eso debería curarte en lo más hondo, porque mucho de nuestro cansancio viene de creer que el amor se gana. Pero el Padre no te ama más cuando produces más. No te ama menos cuando necesitas parar. Su amor no fluctúa según tu rendimiento. Su amor fue demostrado en Cristo cuando tú todavía no podías ofrecerle nada. Entonces desde ese amor se aprende a vivir, desde ese amor se trabaja, desde ese amor se sirve, desde ese amor también se descansa. Quiero decirte algo con mucha ternura. Si llevas mucho tiempo fuerte, si llevas mucho tiempo siendo la columna de otros, si llevas mucho tiempo sosteniendo lo que nadie ve, hoy Dios no te está exigiendo una actuación, te está ofreciendo descanso. No un descanso irresponsable, sino uno restaurador. No uno que te aleje de tu llamado, sino uno que te sane para cumplirlo sin romperte por dentro. Y quizá este sea el punto más importante del mensaje. Dios no solo quiere usarte, Dios quiere pastorearte. No solo quiere enviarte, quiere cuidarte. No solo quiere darte una tarea, quiere devolverte el alma. Porque hay gente que sigue en pie, pero con el alma extraviada. Y el buen pastor no se conforma con que siga funcionando. Él quiere confortar tu alma. Así que hoy, antes de terminar, quiero hablarle a 3 clases de personas. A la primera, la que está cansada físicamente y emocionalmente, pero todavía no se animó a admitirlo. A Chichi digo, deja de fingir. Dios puede empezar a restaurarte en el momento en que dejes de actuar como si todo estuviera bien. A la segunda, la que ya no solo está cansada, sino endurecida. Ya no lloras, ya no sientes, ya no esperas mucho, simplemente sobrevives. A ti te digo, el cielo todavía sabe cómo ablandar el corazón. Todavía sabe cómo hacer correr agua en tierra seca. No estás terminado, no estás arruinado, no estás fuera del alcance del pastor. Y a la tercera, la que ama a Cristo pero ha vivido cargando más de lo que le corresponde, la familia, la culpa, la economía, el ministerio, los traumas viejos, el futuro, todo junto. A ti te digo, hoy suelta, no mañana, no cuando todo mejore. Hoy suelta en oración, suelta en adoración, suelta en lágrimas si hace falta, pero suelta, porque Jesús no miente. Si Él dijo, yo os haré descansar, entonces lo hará. Tal vez no del modo que tu ansiedad exige, tal vez no en el calendario que tu carne quiere, pero lo hará. Y cuando Él descansa el alma, algo vuelve a su sitio. La respiración se acomoda, el corazón baja la guardia, la mente deja de correr tanto, la fe vuelve a levantarse y uno descubre que todavía queda camino, pero ya no se siente solo para recorrerlo. Así que hoy te invito a hacer algo sencillo pero profundo. Vuelve a Cristo. No a la costumbre, no a la religión fría, no a la exigencia vacía. Vuelve a Cristo. Vuelve al que te llama cansado y no te rechaza. Vuelve al que ve tus luchas invisibles. Vuelve
al que sabe cuántas veces sonreíste cuando por dentro querías caer. Vuelve al que no te avergüenza por estar agotado. Vuelve al que te dice, venid a mí. Y si esta palabra fue para vos, no la dejes pasar como una prédica más. Hace de este mensaje una oración. Hace de esta noche un altar. Hace de este cansancio una entrega. Y dile, Señor, ya no quiero seguir viviendo apretando los dientes. Quiero aprender tu descanso, quiero caminar contigo, quiero confiar, quiero soltar, quiero que confortes mi alma. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te entregamos todo cansancio escondido, toda carga vieja, toda ansiedad acumulada, toda tristeza que hemos disimulado, toda exigencia que nos ha roto por dentro. Ven y haz lo que solo tú sabes hacer. Dale descanso al trabajado, dale paz al afanado, dale alivio al que llora en silencio, dale nuevas fuerzas al que siente que no tiene ningunas. Enséñanos a venir a Cristo, a tomar su yugo, a aprender de su mansedumbre y hallar descanso para el alma. Y donde haya noches largas, trae tu paz. Donde haya miedo, trae tu presencia. Donde haya agotamiento, trae tu soplo de vida. Declaramos que no seguiremos cargando solos lo que tú ya ofreciste llevar. En el nombre de Jesús, amén. Y si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete, compártelo con alguien que esté cansado y haz que esta palabra corra, porque hay mucha gente sonriendo por fuera y llorando por dentro. Y tal vez hoy Dios quiera alcanzarla también. Hay casas que por fuera están impecables, pero por dentro están llorando. Hay puertas que se abren con normalidad, luces que se encienden, comidas que se sirven, conversaciones que parecen comunes, pero en el fondo hay un silencio espeso, una fatiga del alma, una angustia que nadie sabe explicar. Hay gente que se peina, sonríe, responde mensajes, va a trabajar, vuelve, se acuesta y sin embargo lleva una tormenta adentro. Y tal vez hoy me está escuchando alguien así. Tal vez no estás en una crisis que el mundo pueda ver, pero sí en una batalla que tu corazón ya no puede ocultar delante de Dios. Y por eso esta palabra no llega por casualidad, no llega para entretenerte, no llega para darte una frase bonita de calendario. Llega porque el Señor quiere recordarte algo que el dolor quiso borrarte. Dios no se olvidó de tu casa. Dios no se olvidó de tu nombre. Dios no se olvidó de lo que lloraste a puerta cerrada. Y Dios no se olvidó de la silla vacía, del diagnóstico, de la llamada que te cambió la semana, del hijo que se alejó, del matrimonio que se tensó, de la ansiedad que te roba el sueño, de la culpa que te aprieta el pecho, ni del cansancio que te hace sentir que ya no puedes más. La Biblia llama al Señor en 2 Corintios 1, 3-4, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. No de una parte de la consolación, no de una consolación selectiva, no de un alivio limitado. Dice Dios de toda consolación. Eso significa que no existe herida humana para la cual el cielo no tenga recurso. No existe noche tan cerrada que Dios no pueda atravesarla. No existe ruina emocional tan profunda que la gracia de Dios no pueda visitar. Y cuando Pablo usa esa idea de consolación, no habla apenas de una caricia sentimental, habla de un consuelo que fortalece, que sostiene, que acompaña, que levanta, que da firmeza para seguir caminando cuando las piernas del alma tiemblan. Escúchame bien, el consuelo de Dios no es anestesia. El consuelo de Dios no te desconecta de la realidad, te conecta con su presencia dentro de la realidad. No es negación del problema, no es fingir que no duele, no es espiritualidad de escaparate. Es otra cosa, es la presencia de Dios entrando en el centro mismo de la aflicción para decirte, no te vas a hundir aquí, yo estoy contigo aquí, yo no llego después del incendio, yo camino contigo entre las llamas. Por eso el salmista pudo decir en el Salmo 34, 18, que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Me conmueve eso. No dice que Dios está cerca de los impecables. No dice que Dios está cerca de los que tienen todo resuelto. No dice que Dios se acerca solo a los que nunca dudan, nunca lloran y nunca se cansan. Dice que está cerca de los quebrantados, cerca, no lejos, no distraído, no ausente, cerca. Hay una cercanía especial de Dios con el corazón roto. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque en el quebranto se caen las máscaras, se desarma el orgullo y el alma vuelve a gritar con honestidad.
Tal vez alguien me dirá, pero yo no me siento digno de ese consuelo. Y ahí está una de las mentiras más crueles del enemigo. Hacerte creer que como estás roto, Dios se va a apartar. Hacerte creer que como fallaste, Dios cerró la puerta. Hacerte creer que como tu fe está débil, el cielo ya no te escucha. Pero la Biblia no dice que Dios se acerca al corazón perfecto, dice que se acerca al corazón quebrantado. El quebranto no espanta a Dios. La soberbia, sí. La autosuficiencia, sí. La religiosidad vacía, sí. Pero el llanto sincero, la oración temblorosa, la respiración cortada del que ya no sabe cómo seguir, eso atrae la misericordia de Dios. Incluso el lenguaje bíblico del consuelo es precioso. En el Antiguo Testamento aparece la raíz hebrea nacham, una palabra que puede llevar la idea de consolar, compadecerse, ser movido internamente. Es una palabra que respira emoción profunda, no frialdad. Nos muestra un Dios que no es una energía impersonal, sino un Padre que se involucra, que mira, que responde, que se mueve con compasión. Y en el Nuevo Testamento, la palabra griega paraklesis y también parakletos apuntan a alguien que viene al lado para ayudar, sostener, animar, defender, acompañar. No es un Dios gritándote órdenes desde lejos. Es un Dios poniéndose a tu lado. Por eso quiero decirte algo que quizá necesitas escuchar con toda tu alma. Dios no viene hoy solamente a darte respuestas, viene a darte su cercanía. Porque hay momentos en que una explicación no alcanza, pero una presencia lo cambia todo. Hay temporadas en que el corazón no necesita una conferencia, necesita sentir que el Señor sigue ahí. Y cuando Dios entra con su consuelo, no siempre empieza resolviendo todo de golpe. A veces empieza sosteniéndote para que no te rompas mientras el proceso madura. Mira a Elías en 1 Reyes 19. Ese hombre acababa de ver el poder de Dios de una manera extraordinaria, pero después cayó en un agotamiento tan profundo que se sentó debajo de un árbol y pidió morirse. ¿Qué cuadro más humano? Un profeta valiente, ahora deseando rendirse. Un hombre usado por Dios, ahora vacío. Uno esperaría que el cielo le enviara un sermón correctivo, una reprensión feroz o una lista de exigencias. Pero Dios primero le da descanso, alimento y agua. Le permite dormir, luego lo vuelve a tocar. Eso me ministra mucho. Porque hay gente que cree que el Señor solo trata con nosotros desde la exigencia y no entiende que muchas veces Dios empieza su restauración devolviéndonos fuerzas. Dios sabe que a veces la fatiga espiritual también está mezclada con cansancio emocional, físico y mental. El Señor no humilla a Elías por estar agotado, lo sostiene en medio del agotamiento. Y quizá hoy te está pasando algo parecido. No eres un rebelde, estás cansado, no perdiste tu amor por Dios, perdiste fuerzas. No es que no quieras seguir, es que tu alma se quedó sin aliento. Y hoy el Señor te dice, no te voy a aplastar por tu debilidad, voy a visitarte en tu debilidad, voy a alimentar lo que en ti parecía apagarse, voy a tocarte otra vez. Qué maravilloso es saber que Dios no solo ministra a los fuertes, también rescata a los exhaustos. Jesús lo dijo con una ternura que no ha perdido vigencia en Mateo 11, 28 hasta 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es una invitación, no un empujón. Es un llamado a venir, no a fingir. Jesús no dijo, vengan los que pueden demostrar que merecen descanso. Dijo, vengan los cansados, los cargados. Y el descanso del que habla no es pereza espiritual, no es evasión. Es el reposo profundo del alma que vuelve a alinearse con la presencia de Cristo. Él ofrece una relación, no una religión sofocante, un yugo ligero, porque se lleva con Él, no sin Él. Hay personas que llevan años en la iglesia, pero nunca descansaron en Jesús. Descansaron en su desempeño, en su imagen, en su disciplina, en su reputación, en su yo puedo, y todo eso pesa, todo eso termina asfixiando. Cristo no vino a poner otro ladrillo sobre tu espalda. Cristo vino a romper el peso que no te deja respirar y a enseñarte a caminar con Él. No prometió ausencia total de cargas en este mundo caído, pero sí prometió su ayuda y una paz que nace de la comunión con Él.
Y cuando uno habla de consuelo, no puede pasar por alto el contexto de Lamentaciones 3, 22 hasta 23. Ese texto tan citado: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, nuevas son cada mañana, nace en medio de ruinas, dolor nacional, pérdida, desolación y preguntas muy hondas. No brota desde un jardín cómodo, brota desde el desastre. Jerusalén había sido devastada, había duelo, hambre, memoria herida, y en ese escenario el profeta dice: esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza. No dijo: esto siento, dijo: esto traigo a mi corazón. A veces la esperanza no cae sola, a veces hay que recordarle al alma quién es Dios. Hay mañanas en que uno no despierta lleno de fe, despierta peleando por ella. Y ahí entra la disciplina santa de volver a traer a la memoria la fidelidad de Dios. Qué palabra para este tiempo, porque tú puedes estar en ruinas por dentro y aún así la misericordia de Dios seguir siendo nueva esta mañana. Tu casa puede haber pasado noches de tensión, lágrimas o incertidumbre, y aún así Dios seguir diciendo: no he terminado con ustedes. Tu corazón puede estar intentando recoger pedazos y aún así el Señor seguir siendo tu porción. La fidelidad de Dios no depende de la estabilidad del clima emocional de tu vida. Dios sigue siendo fiel cuando la noche es larga. Dios sigue siendo fiel cuando tu oración sale desordenada. Dios sigue siendo fiel cuando tu mente no logra entenderlo todo. E Isaías 41:10 añade algo glorioso: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Originalmente esa palabra llega a un pueblo herido por el exilio, arrancado de su tierra, golpeado por la sensación de abandono. Gente desplazada, confundida, preguntándose si Dios todavía estaba con ellos. Y allí el Señor no empieza diciendo: esfuércense más. Empieza diciendo: yo estoy contigo. La presencia de Dios es el fundamento del ánimo. La identidad de Dios es la base del sustento. El texto no gira alrededor de la capacidad del pueblo, sino alrededor del carácter del Señor. Esto es clave, porque cuando una casa entra en crisis, todos empiezan a mirar lo que falta. Falta dinero, falta salud, falta paz, falta respuesta, falta entendimiento, falta fuerza. Pero Dios te invita a mirar primero quién está presente, porque si Él está presente todavía hay futuro. Si Él está presente todavía hay esperanza. Si Él está presente, la última palabra no la tiene el caos, la tiene su fidelidad. Y aquí quiero detenerme un momento para hablarle a las familias. Cuando digo que Dios trae consuelo a tu casa, no estoy vendiéndote una fórmula mágica. No estoy diciendo que por repetir una frase todo se acomodará automáticamente. Tampoco estoy diciendo que la fe de uno salva mecánicamente a todos los demás. La Escritura muestra que cada persona responde personalmente al Evangelio. En Hechos 16, 31 hasta 34, la promesa al carcelero de Filipos no significa un automatismo religioso, sino que el Evangelio fue anunciado a él y también a su casa, y cada uno respondió. Pero sí hay algo poderoso. Cuando Cristo entra en una casa, su presencia empieza a tocar conversaciones, prioridades, heridas, perdones, decisiones y atmósferas. Por eso no dejes de orar por tu familia, no dejes de creer por tu casa, no dejes de bendecir el lugar donde vives, no dejes de levantar un altar en medio del cansancio, no dejes de declarar la palabra donde hubo gritos, miedo o frialdad espiritual. Porque quizá no puedes cambiar a nadie con tu presión, pero Dios sí puede obrar donde tus argumentos ya no alcanzan. Hay esposos por los que hay que seguir orando. Hay hijos por los que hay que seguir clamando. Hay hogares donde todavía no se ve el fruto, pero el Señor ya está trabajando por debajo de la superficie. Mira lo que pasó en la casa de Jairo, en Lucas 8, 49 hasta 56. Era una casa invadida por el duelo. Gente llorando, ruido de muerte, ambiente de derrota, pero Jesús fue con ese padre. No lo dejó solo. Entró en la casa del dolor. Y antes del milagro dijo algo que me estremece: no temas, cree solamente. Qué palabra para alguien que escucha esto hoy. No temas, cree solamente. No porque la situación fuera pequeña, sino porque Cristo era mayor. No porque la noticia fuera liviana, sino porque el Señor tiene autoridad incluso donde la muerte parece haber firmado el final. Jesús sacó el ambiente de incredulidad, tomó a la niña de la mano
y la casa que estaba llena de llanto terminó llena de asombro. Yo no sé cómo está tu casa hoy, pero sí sé esto. Jesús no le tiene miedo a entrar en ambientes cargados de tristeza. Jesús no retrocede ante habitaciones donde otros ya perdieron la esperanza. Jesús sabe caminar por pasillos donde hubo malas noticias. Jesús sabe tocar lo que parecía intocable. Y aunque no siempre obra como nosotros imaginamos, nunca entra en vano. Su presencia siempre produce algo: paz, convicción, fortaleza, dirección, fe renovada, paciencia, consuelo o una intervención que nadie esperaba. Y también pienso en la barca de Marcos 4, 35 hasta 41, porque a veces la casa está en calma, pero la vida está en tormenta. Otras veces la tormenta entra a la casa a través del corazón de los que viven en ella. Los discípulos están con Jesús y aún así viene el viento fuerte. ¡Qué lección! La presencia de Cristo no significa ausencia de tormentas, significa que ninguna tormenta tiene autoridad final sobre aquellos que van con Él. Cuando despiertan a Jesús, le dicen casi con reproche: ¿no tienes cuidado que perecemos? Esa es la voz del miedo. La voz del dolor casi siempre exagera la ausencia de Dios. Pero Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y hubo grande bonanza. Tal vez tu oración de estos días ha sido parecida: Señor, ¿no ves lo que está pasando? ¿No te importa? ¿No ves cómo estamos? Y si has orado así, no te condenes. Los discípulos también lo hicieron. El miedo a veces habla torpemente, pero aún en medio de esa torpeza, Jesús respondió, porque Él es más misericordioso que nuestra manera de pedir. Y hoy yo creo que el Señor quiere hablarle a mares interiores, a tormentas emocionales, a pensamientos que no paran, a recuerdos que golpean, a noticias que paralizan, a hogares donde el ambiente parece pesado. Y así como hubo una gran tormenta, puede haber también una gran calma cuando Cristo toma la palabra. Ahora bien, hay un consuelo aún más profundo, y es el del Espíritu Santo. Jesús prometió en Juan 14, 16 hasta 18, que el Padre enviaría otro consolador. Esa palabra paracleto habla del que viene al lado, del ayudador, del abogado, del consolador, del que acompaña y guía. Y Jesús añade algo maravilloso: no os dejaré huérfanos. Qué declaración tremenda. El Espíritu Santo no es un adorno doctrinal, no es un detalle teológico para debatir, es la presencia viva de Dios habitando en los suyos. Es el testimonio interior de que no estamos solos. Es el que nos recuerda la verdad cuando la mente se nubló. Es el que intercede con gemidos indecibles cuando ni siquiera sabemos cómo orar. Es el que produce paz, dominio propio, esperanza y una fuerza que no nace del temperamento, sino de la comunión con Dios. Por eso, cuando digo que hoy Dios trae consuelo a tu casa y a tu vida, no me refiero a una emoción pasajera de 5 minutos, me refiero a una obra profunda del Espíritu Santo. Me refiero a ese momento en que el corazón, sin que todos los problemas hayan desaparecido todavía, empieza a notar que ya no está solo. Me refiero a ese instante en que la ansiedad no manda igual, la culpa empieza a soltarte, la oración vuelve, la palabra respira adentro y la fe, aunque todavía pequeña, se vuelve otra vez suficiente para seguir. Y déjame decirte algo más: el consuelo que Dios te da no termina en ti. Pablo enseña que somos consolados para consolar. El dolor redimido se vuelve ministerio. La lágrima tratada por Dios se vuelve compasión. La noche atravesada con Cristo se vuelve palabra para el que recién está entrando en su noche. Hay gente que un día va a necesitar el testimonio de lo que Dios hizo contigo. No para exaltarte a ti, sino para mostrar que el Señor sigue sosteniendo a los quebrados. Hay consuelo que llega a tu vida porque Dios ama tu corazón y también porque está preparando en ti una fuente para otros. Así que no desperdicies tu proceso. Llóralo delante de Dios, sí. Preséntaselo al Señor, sí. Busca ayuda sabia, pastoral y cuando haga falta también ayuda profesional, responsable. Ora, descansa, perdona, habla verdad. Adora aunque te tiemble la voz. Pero no permitas que el dolor te encierre tanto que no puedas imaginar que Dios todavía puede usar esta etapa para darle vida a alguien más. El enemigo quería hacer de tu herida un pozo. Dios puede convertirla en un altar. Quizá hoy tú dices, pero yo necesito consuelo ahora, no mañana. Y yo lo creo. Creo en el Dios de la hora.
Creo en el Dios que no siempre cambia todo en un segundo, pero sí puede visitarte hoy mismo. Creo en el Dios que entra en casas comunes, en salas pequeñas, en cocinas silenciosas, en dormitorios donde alguien lloró mirando al techo. Creo en el Dios que se mete en el calendario ordinario y lo toca con eternidad. Creo en el Dios que todavía sana memorias, restaura matrimonios, rescata hijos, fortalece viudas, levanta a los deprimidos, abraza a los quebrantados y les devuelve aliento a los que estaban listos para rendirse. Entonces escucha esta declaración con fe. Hoy Dios trae consuelo a tu casa, no porque tu casa sea perfecta, sino porque su misericordia es grande. Hoy Dios trae consuelo a tu vida. No porque tú hayas hecho todo bien, sino porque Cristo ya hizo en la cruz lo necesario para abrirte el camino al Padre. Hoy Dios trae consuelo a tu mente. Hoy Dios trae consuelo a tu cuerpo cansado. Hoy Dios trae consuelo a tu historia herida. Hoy Dios trae consuelo a esa habitación donde hubo malas noticias. Hoy Dios trae consuelo a esa mesa donde faltó diálogo. Hoy Dios trae consuelo al padre que no sabe cómo seguir, a la madre agotada, al joven confundido, al anciano que se siente solo, al matrimonio que necesita respirar, al creyente que ama a Dios pero viene golpeado. Y si estás escuchando esto, no endurezcas el corazón. No digas esto es para otro. No, esta palabra puede ser para ti. Ábrele la puerta al Señor. Dile: Jesús, entra en mi casa. Jesús, entra en mi vida. Jesús, toca lo que yo no puedo arreglar. Espíritu Santo, sopla donde hubo muerte interior. Padre, abrázame donde me rompí. A veces el mayor milagro comienza con una rendición sencilla y verdadera. Voy terminando, pero no quiero hacerlo sin decirte algo que debes llevarte grabado. El consuelo de Dios no siempre borra el proceso, pero sí transforma la manera en que lo atraviesas. No siempre evita el valle, pero sí te acompaña dentro del valle. No siempre cambia el panorama en el mismo instante, pero sí cambia el corazón para que no se quiebre en medio del panorama. Y muchas veces, mientras tú pensabas que solo estabas sobreviviendo, Dios ya estaba reconstruyendo. Ora conmigo en tu corazón. Señor Jesús, hoy te entrego mi casa y mi vida. Tú conoces mis cargas, mis noches, mis pensamientos, mis heridas y mis silencios. Padre de misericordias y Dios de toda consolación, visita hoy cada rincón donde ha habido dolor. Trae paz donde hubo tormenta. Trae descanso donde hubo agotamiento. Trae fe donde hubo miedo. Trae perdón donde hubo culpa. Trae unidad donde hubo distancia. Espíritu Santo, Consolador bendito, quédate en mi corazón, en mi casa y en mi familia. Enséñame a descansar en Cristo, a esperar en tu fidelidad y a creer que todavía no has terminado conmigo. En el nombre de Jesús, amén. Y hoy lo declaramos con fe. Mi casa no está olvidada, mi vida no está abandonada y el consuelo de Dios es mayor que mi angustia. Si esta palabra bendijo tu corazón, compártela con alguien que necesite oírla, suscríbete y sigue extendiendo el mensaje de esperanza y de la palabra de Dios. Hay temporadas en la vida en que uno no sabe exactamente en qué momento se cansó tanto. No fue un solo golpe, no fue un solo problema, fue una acumulación, un poco de lucha por aquí, una decepción por allá, una oración que parecía no tener respuesta, una puerta que no se abrió, una herida que no terminó de cerrar, una batalla silenciosa que nadie vio. Y un día te descubriste caminando más lento, sonriendo menos, respirando hondo más veces de lo normal, tratando de sostenerte por fuera mientras por dentro sentías que algo se estaba quebrando. Hay días en que el cuerpo se sienta, pero el alma sigue de pie cargando peso. Hay noches en que la casa está en silencio, pero la mente no se calla. Hay momentos en que la gente te ve funcionando, te ve cumpliendo, te ve llegando, te ve respondiendo y piensa que estás bien. Pero Dios no mira solo lo que haces, Dios mira lo que cargas. Dios no mira solamente tu agenda, Dios mira tu corazón. Dios no mira solo la apariencia de fortaleza, Dios mira el cansancio que escondiste detrás de una frase, detrás de una sonrisa, detrás de un estoy bien que dijiste casi por reflejo. Y yo vengo a hablarle a esa persona que siente que todo le pesa la responsabilidad, le pesa el recuerdo, le pesa la incertidumbre, le pesa la espera, le pesa una relación rota, le pesa un duelo que nadie entendió, le pesa el ministerio, le pesa el matrimonio,
le pesa criar hijos, le pesa no tener trabajo, le pesa tener trabajo pero vivir bajo presión, le pesa haber sido fuerte demasiado tiempo, le pesa tener que explicarlo todo, le pesa luchar con pensamientos que no quería tener, le pesa seguir creyendo cuando los resultados todavía no aparecen. Y cuando uno entra en ese territorio empieza a pensar cosas peligrosas, empieza a creer que tal vez Dios se olvidó, empieza a sospechar que el cielo se cerró, empieza a confundirse y a interpretar el silencio como ausencia. Pero una de las grandes mentiras del dolor es hacerte creer que si hoy te sientes débil, entonces Dios está lejos, y eso no es verdad. Porque hay algo que debes recordar con todas tus fuerzas. Cuando tú ya no puedes sostenerlo todo, Dios sigue siendo capaz de sostenerte a ti. Jesús dijo en Mateo 11, 28 al 30, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mira la ternura del Señor. Él no dice, vengan a mí todos los que ya resolvieron su caos. Él no dice, vengan a mí todos los que ya ordenaron su mente, limpiaron su pasado y recompusieron su vida. Él dice, vengan a mí los cansados, vengan a mí los cargados, vengan a mí los que ya no pueden más. Es decir, la invitación de Cristo está dirigida precisamente a quienes están bajo peso. El cielo no se cierra ante el agotado, el cielo se abre para el agotado. Eso cambia todo, porque muchos creen que para acercarse a Dios, primero tienen que dejar de estar rotos. Pero Jesús no llamó a los impecables a fingir plenitud. Jesús llamó a los cansados a encontrar descanso. Y aquí hay una verdad gloriosa. Tu cansancio no espanta a Cristo, tu agobio no lo intimida, tu confusión no lo sorprende, tu lágrima no le resulta incómoda, tu debilidad no lo aleja. Al contrario, Él se presenta como el refugio de los que están al límite. Ahora, observa algo más. Jesús no promete solamente alivio físico. Él dice, encontrarán descanso para su alma. Porque hay personas que duermen 8 horas y aún así siguen exhaustas. Hay gente que se fue de vacaciones, cambió de paisaje, apagó el teléfono unos días y sin embargo volvió igual de pesada por dentro. ¿Por qué? Porque el problema no era solo el cansancio del cuerpo, era el desgaste del alma. Y el alma se desgasta cuando lleva culpas que no fueron entregadas, temores que no fueron rendidos, heridas que no fueron tratadas, expectativas que no fueron sanadas y cargas que nunca debieron quedarse en nuestras manos. En el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra que se usa para yugo en Mateo 11 tiene la idea de unión, de carga compartida, de estar enlazado. Y la palabra descanso apunta a alivio interior, a reposo profundo. Jesús no está diciendo no tendrás más responsabilidades. Está diciendo algo mucho más poderoso, no tendrás que cargarla solo. Ese es el milagro. El milagro no siempre es que desaparezca el peso en un instante. A veces el milagro es que en medio del peso, Cristo se pone al lado tuyo y lo vuelve llevadero. Porque seamos honestos, hay cargas que no desaparecen de un día para otro, hay procesos largos, hay batallas que tienen temporadas, hay oraciones que atraviesan meses, años y en algunos casos más, pero el Evangelio no nos ofrece una fantasía frágil. Nos ofrece la presencia real del Hijo de Dios. Y cuando Cristo entra en la ecuación, lo que antes te aplastaba deja de definirte. Lo que antes te quebraba comienza a formar en ti una dependencia santa. Lo que antes parecía el final, termina siendo el escenario donde conoces un aspecto de Dios que en la comodidad jamás habrías descubierto. Por eso el Salmo 55, 22 dice, encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Qué palabra extraordinaria. No dice solo que Dios te mirará desde lejos. No dice que te dará un consejo y luego te dejará arreglártelas como puedas. Dice que Él te sostendrá. En el trasfondo hebreo de ese versículo hay una idea hermosa, arrojar, echar sobre Dios aquello que te tocó cargar y Él a cambio mantenerte, sustentarte, conservarte firme. Eso significa que la fe no es negar la carga, la fe es reubicar la carga. La fe no consiste en decir no me pasa nada, la fe consiste en decir sí me pasa, sí pesa, sí duele,
Sí me cansó, pero esto no se queda solo en mis hombros. Esto lo pongo delante del Señor. Hay gente que ama a Dios, pero sigue cargando como si fuera huérfana. Ora sí, pero después vuelve a levantar el peso como si todo dependiera exclusivamente de sus fuerzas. Le entrega su ansiedad al Señor por 5 minutos y luego la vuelve a abrazar por 5 horas. Le dice a Dios, te lo rindo, y después, antes de que termine el día, ya está imaginando el peor escenario. Y no hablo con juicio, hablo con compasión, porque muchos vivimos así. Pero hoy el Espíritu de Dios nos recuerda algo sencillo y profundo. Lo que tú no puedes sostener, no estás llamado a sostenerlo solo. Isaías 41, 10 lo dice con una claridad que no deja espacio a la duda. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Me conmueve ese versículo porque Dios no le habla a una persona que ya ganó la batalla. Le habla a alguien que estaba tentado a temer y angustiarse. Y Dios responde con 5 promesas poderosas. Primero, estoy contigo. Segundo, yo soy tu Dios. Tercero, te fortaleceré. Cuarto, te ayudaré. Quinto, te sostendré. Es como si el Señor dijera, no solo voy a mirar tu pelea, voy a involucrarme en ella. No solo voy a observar tu cansancio, voy a entrar en tu debilidad con mi fuerza. Y tal vez alguien necesita oír esto de una manera muy personal. Dios no solamente te da órdenes, Dios también te da sostén. Dios no solo te marca un camino, Dios también te da la mano para caminarlo. Dios no solo te dice avanza, Dios también dice yo iré contigo. Porque sería cruel que el cielo exigiera sin fortalecer, que demandara sin consolar, que enviara sin acompañar. Pero el Dios de la Biblia no es así. Él no es un capataz celestial. Él es Padre, Él es pastor, Él es refugio, Él es socorro oportuno, Él es el que sostiene cuando las rodillas tiemblan. Y si quieres una imagen bíblica conmovedora de eso, mira a Elías en 1 Reyes 19, el gran profeta del fuego, el hombre que se plantó frente a Acab, el que vio caer fuego del cielo sobre el monte Carmelo, ahora está quebrado emocionalmente, corre por miedo. Se sienta debajo de un arbusto, pide morirse, dice, basta ya, Señor. Qué escena tan humana, qué escena tan real. Un hombre de Dios, usado por Dios, obediente a Dios y al mismo tiempo agotado, desbordado, emocionalmente drenado, y presta atención a lo que hace Dios. No empieza con un sermón de reproche, no arranca diciendo, Elías, qué poca fe tienes. No lo humilla, no lo expone, no lo avergüenza. Primero lo deja dormir, luego le envía pan, luego le da agua, luego lo deja descansar otra vez. Y recién después se empieza a tratar con su corazón y a reorientar su misión. Eso es precioso, porque nos enseña que Dios sabe distinguir entre rebeldía y agotamiento. A veces no estás en pecado, estás cansado. A veces no te falta amor por Dios, te falta fuerza. A veces no necesitas que te griten más fuerte, necesitas que el Señor te siente, te alimente y te recuerde que el camino es demasiado grande para recorrerlo sin su ayuda. Hay personas que se sienten culpables por estar cansadas, como si la fatiga las volviera menos espirituales, como si un creyente verdadero no pudiera agotarse, como si un siervo fiel no pudiera quebrarse en algún punto del viaje. Pero la Biblia está llena de hombres y mujeres que amaban profundamente a Dios y sin embargo atravesaron momentos de inmenso peso. Moisés se cansó, David lloró, Jeremías se quebró, Elías colapsó, Pablo habló de debilidad y aún así Dios no descartó a ninguno, lo sostuvo. Y aquí quiero decir algo con mucha claridad, sentir el peso no significa que has perdido la fe. A veces sentir el peso es simplemente evidencia de que has estado peleando de verdad. Las manos de Moisés se cansaron en Éxodo 17. El texto dice que mientras sus manos estaban en alto, Israel prevalecía, pero cuando se cansaban, el enemigo avanzaba. Entonces Aarón y Hur le acercaron una piedra para que se sentara y sostuvieron sus brazos, uno de cada lado, hasta la puesta del sol. Qué imagen poderosa. Aún el líder escogido necesitó apoyo. Aún el hombre que hablaba con Dios cara a cara tuvo un momento en el que sus manos se volvieron pesadas. Y Dios no vio eso como fracaso. Dios respondió proveyendo compañía. Porque hay temporadas en las que Dios te sostiene directamente y hay temporadas en las que Dios te sostiene a través de personas.
a través de una voz sabia, a través de una madre que ora, a través de un pastor, a través de un amigo fiel, a través de un hermano que no te deja caer, a través de alguien que simplemente se sienta a tu lado y te dice, no estás solo, vamos a atravesar esto juntos. Por eso tienes que romper con esa idea de orgullo espiritual que te hace pensar que pedir ayuda es debilidad. No, Señor. Debilidad es seguir fingiendo que puedes con todo mientras por dentro te estás desmoronando. Hay batallas que no se vencen con autosuficiencia, sino con humildad. Hay momentos en los que el milagro empieza cuando reconoces ya no puedo seguir cargando esto solo. Y cuando dices eso, no estás retrocediendo, estás abriendo la puerta para que Dios haga lo que tú no puedes hacer. Pablo lo entendió profundamente. En 2 Corintios 12, 9, después de pedir que le fuera quitado su aguijón, recibió esta respuesta del Señor: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso parece una paradoja, pero es una de las verdades más gloriosas del reino. Nosotros pensamos que el poder de Dios se luce más cuando somos fuertes, pero muchas veces la potencia de la gracia se revela mejor cuando ya no nos alcanza la fuerza humana. Porque mientras todavía creemos que podemos sostenernos solos, tendemos a apoyarnos en nuestra capacidad. Pero cuando llegamos al límite, descubrimos que debajo de nuestra debilidad están los brazos eternos de Dios. Deuteronomio 33, 27 dice precisamente eso. El Dios eterno es tu refugio y acá abajo te sostienen sus brazos eternos. Escucha esa imagen, acá abajo. Es decir, debajo de tu colapso, debajo de tu miedo, debajo de tu noche, debajo de tu confusión, debajo de tu cansancio, no está el vacío, están sus brazos. Tal vez tú pensabas que ibas a caer para siempre, pero debajo de ti había una fidelidad que no habías visto. Tal vez dijiste, no doy más, y sin embargo aquí estás. Lastimado, sí. Cansado, sí, pero no destruido. Golpeado, sí, pero no abandonado. ¿Sabes por qué? Porque te sostuvieron brazos más fuertes que los tuyos. Y esto nos obliga a corregir una idea equivocada sobre la vida cristiana. Seguir a Cristo no significa que jamás sentirás peso. Significa que el peso no tendrá la última palabra. Significa que no te definirá. Significa que no te hundirá para siempre. Significa que aun cuando pases por valles, no caminarás sin pastor. Significa que cuando el corazón falle, Dios seguirá siendo la fortaleza de tu corazón y tu porción para siempre. Significa que el llanto puede durar una noche, pero la misericordia amanece con el sol. Ahora bien, hay distintos tipos de peso. A veces el peso viene por fuera. Problemas económicos, diagnósticos médicos, conflictos familiares, oposición, ataques, incertidumbre. Pero a veces el peso viene por dentro: culpa, vergüenza, pensamientos oscuros, condenación, cansancio emocional, recuerdos que vuelven, decepciones con uno mismo. Y ese peso interior suele ser el más difícil de explicar porque no siempre se ve. Uno puede llevarlo a la iglesia, al trabajo, a la mesa familiar, al micrófono, a la oficina y nadie notarlo, pero Dios sí lo nota. Y por eso quiero hablarte con mucha ternura. Si lo que te pesa es la culpa, Cristo también vino por eso. Porque no solo hay gente cansada de trabajar, hay gente cansada de esconderse. Hay gente cansada de fallarse a sí misma. Gente cansada de prometer que cambiará y volver a tropezar. Gente cansada de vivir con una voz acusadora adentro. Pero el Evangelio no te invita a maquillarte espiritualmente. El Evangelio te invita a venir a Jesús tal como estás, para que su sangre haga en ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Si confiesas tu pecado, si te rindes de verdad, si te vuelves a Cristo, no recibirás humillación del cielo, recibirás perdón, limpieza y restauración. Si lo que te pesa es el miedo al futuro, escucha esto, Dios ya está en el mañana que a ti te asusta. Tú entras al futuro con preguntas, pero Dios ya está allí con provisión, con gracia, con dirección, con compañía. Lo que para ti todavía es incertidumbre, para Dios no es sorpresa. Y cuando el Señor te dice no temas, no lo dice como una frase motivacional vacía, lo dice desde su soberanía, desde su presencia, desde su fidelidad probada. A lo largo de generaciones, si lo que te pesa es la espera, también hay palabra para ti. Porque esperar cansa, esperar por un hijo, esperar por trabajo, esperar por sanidad, esperar por reconciliación, esperar por una respuesta, esperar por una puerta,
esperar por un milagro. La espera pesa porque te obliga a vivir entre la promesa y el cumplimiento, pero aún en la espera Dios sostiene. No siempre acelera los relojes, pero nunca abandona a sus hijos en el proceso. Y muchas veces, mientras esperas lo que pediste, Dios va formando en ti lo que necesitas para sostener lo que viene. Si lo que te pesa es la lucha de todos los días, quiero recordarte algo. El Señor no solo te dará fuerza para los grandes momentos, también te sostendrá en la rutina, te sostendrá el lunes, te sostendrá en la oficina, te sostendrá cuando laves tus lágrimas antes de salir, te sostendrá mientras crías, mientras trabajas, mientras cuidas a alguien enfermo, mientras sirves, mientras vuelves a empezar. Porque el Dios de la Biblia no solo aparece en los escenarios épicos, también aparece en la cocina, en el hospital, en el automóvil, en la madrugada, en la silla donde te sentaste a llorar sin que nadie te viera. A veces pensamos que Dios solo se glorifica quitando el problema, pero también se glorifica sosteniendo a una persona que humanamente ya se habría desplomado. También se glorifica dando paz en medio del caos. También se glorifica sosteniendo la mente de alguien que atravesó una tormenta. También se glorifica levantando a quien ya había perdido las ganas. También se glorifica cuando una persona dice, no sé cómo, pero sigo de pie. Y la respuesta es, sigues de pie porque no estabas parado solo sobre tu fuerza, estabas siendo sostenido. Y te digo algo más, Dios no desperdicia el peso que has cargado. Él no lo llama bueno en sí mismo si fue doloroso o injusto, pero sí es capaz de redimirlo, de sacar fruto de esa noche, de producir compasión en ti, de enseñarte dependencia, de quitarte soberbia, de hacerte más sensible al dolor ajeno, de enseñarte a orar distinto, de enseñarte a escuchar distinto, de enseñarte a abrazar distinto. Hay personas que después de ser sostenidas por Dios en su propia noche, se convierten en refugio para otros. Ya no hablan desde teoría, hablan desde cicatrices tocadas por la gracia. Quizá hoy tú eres esa persona que llegó al borde, y si ese es tu caso, quiero que oigas esto sin adornos, sin exageraciones, sin frases vacías. No tienes que ser de acero para que Dios te ame. No tienes que demostrar que puedes solo para que Dios te use. No tienes que aparentar fuerza para merecer el abrazo del Padre. Puedes venir cansado, puedes venir herido, puedes venir confundido, puedes venir llorando, puedes venir con fe pequeña, puedes venir diciendo, Señor, ya no puedo con esto. Y en lugar de rechazo, encontrarás misericordia. Jesús no dijo, vengan a mí y yo los avergonzaré por haberse cansado. Dijo, yo les daré descanso. Y ese descanso no es pasividad, es confianza, no es indiferencia, es rendición. No es abandonar el camino, es caminarlo unido a Cristo. Es aprender a respirar otra vez bajo el señorío de Dios. Es soltar la ilusión de control. Es reconocer que tú no eres el salvador de tu casa, ni de tu historia, ni de tu mañana. El Salvador ya vino, ya venció, ya resucitó y sigue sosteniendo con mano fiel a los que se acercan a Él. Así que hoy suelta la carga donde corresponde. Suelta el peso en los pies de Jesús. Suelta la culpa, suelta la ansiedad, suelta el miedo, suelta la necesidad de controlar cada detalle. Suelta el orgullo que no te deja pedir ayuda. Suelta la voz interna que te condena. Suelta el cansancio en el lugar correcto, porque mientras lo tengas abrazado, te seguirá drenando. Pero cuando lo pongas en las manos de Cristo, descubrirás que sus hombros son más fuertes que tu historia. Y si hoy no puedes hacer una oración larga, haz una oración honesta. Si hoy no puedes cantar con fuerza, suspira delante de Dios. Si hoy no tienes grandes palabras, dile apenas, Señor, sosténme. A veces la fe más profunda no suena impresionante, suena simple. Suena un hijo cansado diciendo, Padre, ayúdame. Y el cielo entiende perfectamente ese idioma. Yo no sé qué estás cargando mientras escuchas estas palabras. No sé si es tristeza, ansiedad, presión, duelo, confusión, desgaste, culpa o miedo. Pero sí sé esto. Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte ahora. El mismo Dios que te sostuvo ayer, te sostendrá hoy. El mismo Cristo que llamó a los cansados, te sigue llamando hoy. El mismo Espíritu Santo que consoló a los quebrantados, está disponible hoy.
y los brazos eternos de Dios no se han acortado, siguen debajo, siguen firmes, siguen abiertos, siguen sosteniendo. Permíteme terminar orando contigo. Señor, aquí estamos delante de ti con todo lo que pesa. Venimos con cargas visibles e invisibles, con cansancios que no siempre supimos explicar, con heridas que a veces escondimos, con luchas que nos agotaron. Y hoy respondemos a la invitación de Jesús. Venimos a ti. Te pedimos descanso para el alma, paz para la mente, fuerza para seguir, humildad para pedir ayuda y gracia para soltar lo que nunca debimos cargar solo. Sostén al cansado, levanta al caído, abraza al herido, corrige al que necesita volver y llena de esperanza al que pensó que no iba a poder más. Declaramos que no estamos solos, que no seremos abandonados y que debajo de nuestra debilidad están tus brazos eternos. En el nombre de Jesús. Amén. Y hoy declaramos por fe: cuando todo parece pesado, Dios me sostiene. Cuando mi fuerza se acaba, su gracia me alcanza. Cuando mi corazón tiembla, sus brazos eternos permanecen. No caminaré solo, no pelearé solo, no lloraré solo. El Señor es mi refugio, mi ayudador y mi sostén. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con alguien que necesite ser levantado, suscríbete y ayúdanos a seguir llevando la palabra de Dios a más personas. Que el Señor te sostenga, te fortalezca y te dé descanso para el alma.